Daniel. Perdón. Fíjate que pues este reportaje le hemos estado dando seguimiento, sobre todo por las cuestiones de 15 entrevistas que realizamos a sacerdotes, a párrocos de diferentes estados de la República, en donde han confirmado que viven una cacería de parte del narcotráfico a nivel nacional, de diferentes cárteles de la droga, Cintia, Daniel, sobre todo en donde pues se ha detectado, de acuerdo con la Iglesia mexicana, en donde se les cercena los dedos, en donde dan la bendición, y también se les tortura. Y me comentaba el Centro Católico Multimedial que si antes los apuñalaban 5 o 6 veces, ahora están detectando que en los sacerdotes asesinados pues han encontrado hasta 20 o 25 puñaladas y con signos de tortura en los dedos, en el cuello y también pues en diferentes partes del cuerpo, Cintia. Ha sido una escalada de violencia que no se había visto antes en contra de la Iglesia, y por eso es que lo titulamos Sin temor a Dios. Hay una falta de miedo o de respeto que se perdió en contra de este sector por parte de diferentes grupos del crimen organizado. Y Daniel, hay que recalcar que antes la iglesia pues no era tocada, digamos que hasta los protegían o los cuidaban, si nos vamos años atrás, ¿verdad, Daniel? Sí, pues justamente algunos padres, sobre todo en Michoacán, tuvimos la oportunidad de visitar Aguililla, un municipio que estaba secuestrado hasta hace unos meses por el narco. Me comentaba el padre Gilberto que todavía el narco tenía un cierto tipo de indulgencia hacia las parroquias, hacia los padres, pero ahorita se les levanta, se les desaparece, bueno, incluso me comentaba el monseñor Herculano García, que es de Morelia, que han detectado que se roban el arte o las figuras Sí. sacras de las iglesias para regresárselas con pinturas o profanadas, y bueno, con mensajes narcosatánicos a nivel nacional, Cintia. Sí, y aquí también ha ocurrido en la catedral de aquí de la capital de Hermosillo, también ha ocurrido que en repetidas ocasiones se han robado, y también ha pasado que un sacerdote fue golpeado en una iglesia de aquí de Hermosillo, en pueblitos, y muchos sacerdotes amenazados también. Ese también ha sido tema aquí, que no ha llegado a tan gran escala como lo que tú retratas en este reportaje. ¿Qué es lo que buscan? Comentas que subir de rango entre el narco. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo obtuviste eso, Daniel? Fíjate que los monseñores, los obispos, los sacerdotes, presbíteros que pudimos entrevistar en Guerrero, en Michoacán, en Ciudad de México, Estado de México y otras entidades, me comentaban que en las confesiones ellos han confesado, narcos, que pues este tipo de ataques, o cuando se agrede o se asesina, en el peor de los casos, a un sacerdote, en las organizaciones criminales se les obtienen como un ascenso por haber atacado a un sacerdote. Fíjate, Cintia, que esto se lo preguntaba a la conferencia del Episcopado Mexicano. Le digo, oye, esto a mí me generó mucho ruido porque yo no lo había escuchado. Me dicen, es que también hay una migración de la fe de los grupos criminales a otros personajes, y justo el tema de cómo se ha recrudecido la violencia, de cómo la violencia ha escalado a tal punto que ahora, entre más, por así decirlo, entre más tortures, más mutiles o agredas a un sacerdote, es bien visto por las organizaciones criminales que, insisto, tienen otro tipo de religiones en estos momentos, como Malverde y otros, bueno, digamos así, otros santos que le rezan. Por eso es esta embestida del narco en contra de los sacerdotes. Y no solamente los católicos, Cintia, estamos hablando de todas las religiones en México, la protestante, la evangélica, hasta incluso los testigos de Jehová me comentaron que cuando dan acompañamiento a los migrantes también han sido objeto de agresiones, amenazas, incluso de asesinatos entre sus comunidades. Daniel, México es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo.
lugar más peligroso para ejercer también el oficio religioso. Lo que pasa es que México se está convirtiendo en el lugar más peligroso para estar vivo, ¿no? Y que esto también se está generalizando ante tanto periodistas como clérigos. Hola, tocayo, fíjate que sí, lo comentaban muchos padres que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Muchos me hacían como el comentario, es que somos sectores muy parecidos. El ejercicio sacerdotal en México se mantiene como el más peligroso en América Latina por 13 años consecutivos. Hablemos de los periodistas, de los activistas ambientales, para una mujer sigue siendo el país más peligroso pues en los últimos años, y la lista se sigue alargando, tocayo, e insisto, pareciera que el recrudecimiento, los crímenes atroces en contra de este sector siguen siendo pues un factor importante en contra del narco. Y también muchos me comentaban, no solamente es el crimen organizado, porque a veces se quiere culpar a todo al narco, pero sí es un porcentaje importante, pero también está los partidos políticos, la clase empresarial y otros sectores, tocayo. Muy bien. Y también lo que está pasando mucho, que no solo aquí el cobro de piso, esa es otra problemática que retratas en este reportaje, ¿no? Y que el cobro de piso, aunque las autoridades lo nieguen, está ocurriendo. Aquí en Sonora eso pasa, no solo allá en Cajeme, en algunas ciudades de nuestro estado. Sí, Cintia, fíjate que muchos párrocos me decían que incluso son obligados a oficiar matrimonios, bautismos, en contra de su voluntad. A algunos de ellos les ha costado la vida, de acuerdo con el histórico que tienen, pero también se les exige pagar una cuota. Por eso les sorprende tanto la postura del gobierno federal, que haya tratado de minimizar o haya tratado de decir que no hay cobro de piso, porque ellos me mencionaban, al igual que los negocios, las iglesias no están exentas del cobro de piso. Por si fuera poco, todavía de que que se asesina a un sacerdote, a un párroco, o es amenazado, hay una campaña muy negra en redes sociales en donde llueven señalamientos o noticias de portales recién creados, o en redes sociales sobre todo, en donde se le relaciona al sacerdote con temas de pederastia, que era alcohólico o que era integrante de un crimen organizado. Entonces todavía se le desprestigia al sacerdote incluso después de una agresión, Cintia. Híjola, qué fuerte la investigación. ¿Cuánto tiempo te llevó, Daniel, concluir este reportaje? Fíjate que llevamos aproximadamente 3 meses. Ahorita ya estamos publicando en esta semana los diferentes ángulos que encontramos. Estuvimos una semana, fuimos al municipio de Aguilillas para hablar con el padre Gilberto. Pasamos por Apatzingán y por el Aguaje también para hablar con unos párrocos. Y bueno, realizamos también diferentes entrevistas aquí en la Ciudad de México, en Morelia, y también en algunos otros estados vía Zoom, en donde no se pudo hacer el traslado, pero pues sí tratamos de cubrir como todo el espectro de la violencia que vive pues la comunidad religiosa, que gran parte es católica, pero también tratamos de abarcar pues el ejercicio pastoral de otras religiones, y bueno, parece que el tema del sacerdote todavía había cierto respeto por parte de sus comunidades, pero el narco terminó o trata de quitar esta figura de activismo, de injerencia en sus comunidades, Cintia. Híjola, y tú accedieron fácil a platicar, batallaste al momento de ir a entrevistarlos, accedieron rápido, Daniel. Fíjate que al principio hubo una resistencia para hablar del tema, sobre todo de los rangos más altos. Y por el miedo quizá también, ¿no? Es entendible. Sí, justo hay algunas entrevistas que prefirieron, sobre todo en Guerrero, que prefirieron guardar el anonimato, de no dar su nombre, pero sobre todo los monseñores me comentan, es que aquí vienen, te asaltan, te roban, te levantan, y en el peor de los casos pues terminas asesinado. Sí hubo una cierta resistencia, pero conforme fue avanzando la investigación y conforme fuimos sido recomendados de un sacerdote a otro, porque era también coincidía con el tema de la violencia, se fueron abriendo un poco más,
Y el retrato o la radiografía que dimos a conocer, Cintia, Daniel, es que están viviendo una embestida de parte del crimen organizado en diferentes estados de la República. Y nada más, me gustaría cerrar con esto. De acuerdo a especialistas y a la propia iglesia, un sacerdote es tan importante todavía, independientemente de la religión que profese cada quien, es tan importante sobre todo en comunidades y en algunas zonas del país, porque son estabilizadores sociales. Es la gente que va y le cuenta sus problemas al padre. Es como este núcleo social que conforma la propia sociedad, Cintia. Híjola, pues muy interesante tu trabajo periodístico, Daniel Flores. Te agradecemos mucho que lo hayas compartido con nosotros. ¿Dónde te pueden leer y seguir los comaleros y las comaleras? Muchísimas gracias, Cintia. Como siempre, pues pueden seguir las investigaciones que estamos sacando esta semana. Ya llevamos 2. Mañana vamos a publicar otra en el portal de publimetro.com.mx. Pueden ponerle sacerdotes casados por el narco o el narco a la casa de sacerdotes. Ahí vamos a estar dando diferentes ángulos de lo que se hizo. Muchísimas gracias. Y te vamos a volver a molestar, Daniel. Gracias por tu participación. Gracias, Cintia. Daniel, un abrazote fuerte. Hasta pronto.